continuamos analizando este importante apartado de los patrimonios de la humanidad, tan interesante como desconocido, filón enorme para desentrañar nuestro pasado. El gran acervo del Archivo General de la Nación de México fue constituido en un largo período de muchas décadas y siglos. El 23 de agosto de 1823 se creó con el nombre de Archivo General y Público de la Nación, recogiendo los vastos acervos virreinales. Conforme el paso de los años, su colección fue aumentando de manera importante. Es muy relevante la gran variedad y calidad de los mapas que forman los amplios acervos de este archivo, orgullo de todos los mexicanos. Tales planos y dibujos son intentos apreciables por comprender el paisaje, la cultura, la sociedad, el urbanismo y la arquitectura de las diversas regiones de México. Veamos lo que comenta el Sistema de Información Cultural de México. Cito: Año de declaratoria 2011. Descripción: estos 334 registros pictográficos de mapas, documentos, dibujos e ilustraciones de los siglos XVI al XVIII contienen datos caracterizados por un marcado estilo indígena o influencia de la indígena. Se incluyen las representaciones prehispánicas y los glifos que son evidencia de una enorme riqueza, el simbolismo y el significado profundo, y siguen siendo objeto de un estudio exhaustivo. El valor de los documentos radica en ser los elementos clave para entender la cosmovisión de las diversas culturas originarias que poblaron el territorio americano en los siglos XVI, XVII y XVIII, dejando un legado de la pluralidad étnica en México. En ese sentido, constituyen la memoria histórica que sobrevivió a la colonización europea en América. Hasta aquí el Sistema de Información Cultural de México. En la Biblioteca Digital Mexicana se presenta también una selección de dichos documentos. Cito: presentamos aquí la importante cantidad de 67 mapas novohispanos, en su gran mayoría indígenas, bajo resguardo del Archivo General de la Nación. 66 de ellos procedentes del grupo documental Tierras y uno más del de Real Fisco de la Inquisición. Además de representar el paisaje rural novohispano desde la perspectiva indígena de la época, en ellos se aprecia el sincretismo estético producto del intercambio cultural entre el viejo y el nuevo mundo. Se distingue en los mapas elementos pictográficos de origen mesoamericano, tales como los caminos, representados por huellas humanas. Los cuerpos hídricos, señalados con el glifo característico. Los toponímicos, expresados con glifos compuestos, por ejemplo, Coatepec o Cerro de las Serpientes, de Coatl, serpiente, y Tepetl, cerro. Aparece representado como un cerro con una serpiente. Y la disposición circular de los elementos gráficos en torno al centro del documento, entre otros. En muchos casos también la influencia de la cultura occidental es notoria en el colorido y en diversos elementos más naturalistas. Todos incluyen anotaciones en varias lenguas indígenas y en español. Para el caso de Hidalgo, la Biblioteca Digital Mexicana muestra varios documentos muy importantes. Veremos con más detenimiento
estos valiosos testimonios enseguida. Pintado sobre papel amate de 40 por 43 centímetros. Es parte de las diligencias hechas para una solicitud de merced de un sitio de estancia de ganado menor para los indios de Tezontepec, en un sitio llamado Acatitlan. Se efectúa un recorrido de campo para determinar que no existieran afectaciones a las tierras circundantes. Una de las más poderosas representaciones de ríos en códices virreinales, aunque en este caso el río reproducido sea menos caudaloso de lo que se escenifica. El cerro de Tezontepec está dibujado con las convenciones indígenas y se cuela un rasgo europeo indudable en la construcción dibujada como un alzado con una entrada formada por un arco de medio punto sobre capiteles, jambas y basas. La asimilación de las formas arquitectónicas occidentales con su interpretación indígena es ya plena para la segunda mitad del siglo XVI. Con glosas en castellano, un ojo de agua interpretado a la usanza antigua. Una estancia de ganado mayor con una casa de techo pajizo cuya entrada da a un patio cercado. 2 soles para la indicación de las orientaciones este y oeste. La estancia de Santo Domingo, sujeta de Acatlán, está representada como un castillo medieval y los caminos impresos con huellas para indicar la acción de caminar, una forma perfecta para mostrar dinámicamente el tránsito en las vías de comunicación virreinales. Este mapa acompaña las diligencias que Juan Martínez, español, pretendía efectuar para tomar la propiedad de un sitio de ganado menor y 2 caballerías de tierra en el paraje de Talistacapán. En los testimonios se mencionaban la inaccesibilidad de las tierras solicitadas, por lo que no afectan otras propiedades ya cedidas. Tales terrenos se encuentran en una zona llamada Pilopan-Jaltepán, que son tierras baldías, yermas, despobladas, sin árboles ni población, ni cementeras, ni otra cosa, y silvestres, que nunca se han labrado ni rompido. Esto de acuerdo al mismo documento. Característicos cerros Tepetl, interesantes construcciones con vanos de medio punto sobre jambas lisas y remates de pretiles sobresalientes, esta última una forma recurrente de la arquitectura prehispánica para destacar los remates de las construcciones. De nuevo, encontramos aquí la fusión de culturas. El dibujo de la iglesia de Talistacapán incorpora un rasgo notable, una capilla abierta, dispuesta en lo alto con una techumbre muy particular, también derivada de las cubiertas en los códices. Aquí es importante hacer referencia al libro de Mercedes Montes de Oca Vega, Cartografía de Tradición Hispano-Indígena, Mapas de Mercedes de Tierra, siglos XVI y XVII, editado por la UNAM y el Archivo General de la Nación, en donde incorpora un análisis de varios de estos planos. Este plano está firmado por Gabriel de Chávez, quizás el alcalde mayor
que 10 años antes coordinó la elaboración de las relaciones geográficas de Meztitlán el 1 de octubre de 1579. Según Acuña, cito, Gabriel de Chávez ocupó varios cargos. Hacia 1562 era corregidor de Atitlac. Hacia 1576, alcalde mayor de Ocuituco y Acapixtla. En 1579, alcalde mayor de la provincia de Meztitlán. En 1581, alcalde ordinario de la Ciudad de México. En 1582, junto con Gonzalo Gallego, ex corregidor de Mexicalcingo, alcalde de Mesta. En 1590, cuadrillero en la escaramuza que organizó el Cabildo de Guadalupe para festejar la entrada del nuevo virrey. A principios del siglo XVII, cuando Dorantes de Carranza escribía su sumaria relación, presidía la alcaldía mayor de la ciudad de Cholula. Debió fallecer poco después de 1604 a la avanzada edad de 75 años aproximadamente. Hasta aquí René Acuña en sus relaciones geográficas. El mapa en cuestión es una oda a la noble labor de la arriería, representada por los dos personajes principales, que van transitando por el camino real que viene de Zempoala a las minas de Pachuca. Un sendero seguramente de tierra, puesto que se han grabado tanto los pies de los viandantes como los cascos de las herraduras de animales de carga. El camino parte de la puerta frontal del atrio del convento de Todos los Santos. La iglesia es una representación convencional que no sigue la fisonomía real de la fachada. La rúbrica de Chávez se halla a un lado de la iglesia, al parecer relacionando a este personaje con un cargo público en dicha población. Un arriero está a cargo de un hato de mulas, otro de un carromato de grandes ruedas, tirado por un par de bueyes. Además de las pisadas impresas, otras muestras pictográficas indígenas son las raíces expuestas de un árbol y dos casas de dinteles horizontales, representando la población vecina de Xochihuacán. Las demás tierras son baldías, como se expone en varias palabras escritas en todo el mapa. Aquí encontramos una imagen de la iglesia de Singilucan al centro, asentada en una plataforma de 3 escalones, coronada por almenas escalonadas y un solo campanario. Sobre la puerta de entrada, 3 ventanas ajimesadas, esto es, divididas en 2 partes por una columnilla, se abren en la fachada. No se dibujó, en este caso, el trazo del pueblo. Solicitud de la misma comunidad de Tepeji de una merced de tierra de 2 caballerías en el mismo pueblo, a través de su alcalde, Cristóbal Godínez Maldonado. Fue necesaria la labor de un intérprete en lengua mexicana y otomí, Martín Vázquez. Se ordenó averiguar la cantidad de trabajo de los indios. Se suponía que el otorgamiento de la merced incrementaría desfavorablemente sus labores, sin permitirles descanso alguno. Se presenta un amplio territorio ocupado por las poblaciones de Tepeji, delimitado por un perímetro preciso, marcado en línea roja, salvando un río
y varios caminos, y también se dibujaron otras poblaciones como San Pedro, San Juan, Santa María y el mismo Tepeji, señalando su importancia con una mayor escala. La iglesia de esta última tiene un intento de volumen, rodeada por su atrio. Algunos tepetl marcan el perímetro. Y uno mayor tiene varias cavidades, como cuevas radiales, que recuerdan el dibujo de la historia tolteca chichimeca. Aquí encontramos un interesante mapa donde se puede rastrear a los primeros urbanismos producto de la fusión de culturas. Las iglesias presiden el trazo de las poblaciones, siempre al centro. Varios ríos cruzan los asentamientos. Las manzanas contienen casas con cubiertas de paja o zacate, a la usanza de los códices antiguos, con parcelas de magueyes y otras plantas. Además, en este importante archivo encontramos otros documentos con pictografías indígenas. Veremos solamente algunas de ellas. Aquí encontramos un mapa con un soporte de papel con dimensiones de 31 por 43 centímetros, firmado por Valentín de Jasso, corregidor y juez comisario. Son pueblos representados, en este caso, no muy alejados entre sí, los separa una porción de baldíos y una loma, y también aparece un camino. Se trata de una merced al doctor Urguelos, de 4 caballerías de tierra, en términos del pueblo de Mixquiahuala y Tlahualilpa, en unos llanos de unos mezquitales, de acuerdo al AGN. Cito: la pintura contiene varios elementos pictográficos indígenas, como topónimos y cerros con el trazado característico de la tradición indígena. Aquí, de nuevo, el llano solicitado colindaba en parte con el Camino Real de México a las minas de Izmiquilpan, pero como no afectaba a ninguna otra merced, las caballerías fueron otorgadas. Las pictografías, en este caso, se revelan en las representaciones de los cerros. En este caso, el escribano era Alonso Yáñez. Situado al sur de Santiago, un pueblo despoblado que comunicaba por 2 caminos, de sur a norte el que va al pueblo de Tasquillo y de poniente a oriente el que viene de Quechiapa, dirigiéndose a Izmiquilpan. Está representado en este mapa. Se trata de diligencias sobre un sitio de ganado menor y una caballería de tierra en términos de Alfajayucan y Tasquillo, en la parte que llaman Tepetongo, que pidió de merced don José de Ábalos, de acuerdo al Archivo General de la Nación. Los campos están llenos de árboles con las raíces expuestas, también a la manera indígena, conviviendo con plantíos de magueyes. De acuerdo a las glosas, son cardones, mezquites y lechuguillas. Este documento es anónimo. Representa las poblaciones de Mixquiahuala y el cerro de Tezontepec, además de un área rodeada de banderas
que indica un lugar para siembra de maíz. Fue hecho para delimitar las tierras de sembradío y de esta manera conocer su extensión, de acuerdo al AGN. Un glifo de cerro cortado, además de banderas y otra planta, son representados en este mapa. Aún nos queda un capítulo más para cerrar la gran riqueza patrimonial expresada en el programa Memoria del Mundo. Los esperamos.